Los últimos días han sido devastadores para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Ya son los reportes oficiales. En la región de Kursk, fíjense nada más las pérdidas del equipo militar ucraniano. Todo lo que entró prácticamente está siendo destruido. Ya alcanzaron niveles comparables a los peores momentos de toda la ofensiva del verano pasado. Hablamos de al menos 170 unidades destruidas en un solo día. Y esta cifra por día incluiría tanques de guerra, por supuesto, vehículos blindados, sistemas de defensa aérea y mucho más armamento occidental de primera generación. Si esta tendencia continúa, ¿podrá Ucrania seguir sosteniendo esta defensa? Pero hay algo todavía peor. Lo que destinó a Kursk se lo quitó a otro lado y ya no hay una tasa de reposición. Entonces, cada tanque perdido de Ucrania no va a tener un relevo. No, por lo menos de forma inmediata. Entonces, probablemente estamos viendo un punto de quiebre ya que puede cambiar el curso del conflicto. La nota es estridente del ingreso de las tropas ucranianas en Kursk, por supuesto, pero incluso hasta los medios occidentales como el New York Times, el Washington Post, ya están hablando que cual sea que haya sido el origen de esta estrategia, ha sido devastadora y al parecer no tiene sentido. Por cierto, hace unos momentos el Kremlin salió a acusar que generales estadounidenses de alto mando estuvieron implicados en la organización de este asalto a territorio ruso que no está beneficiando a Ucrania en absoluto, según las propias fuentes occidentales, repito, el Washington Post, el New York Times. ¿Por qué? Porque la situación en esta región de Kursk pues ya está mostrando una pérdida masiva de equipo militar por parte de Ucrania. ¿Y para qué? Si al parecer no van a poder ni siquiera sostener esa zona por un tiempo prolongado, ni siquiera por lo que restó de los días en los que incursionaron. Mantener eso es casi imposible y hoy estamos viendo el principio del fin de las Fuerzas Armadas ucranianas en este flanco, en una fase del conflicto que parece ya perdida para Ucrania aquí. Desde que comenzó la guerra en Ucrania y sobre todo, vamos a hablar muy concreto, desde que comenzó esta invasión de las tropas ucranianas en Kursk, las fuerzas ucranianas, fíjense nada más, tengo aquí algunos números que son impactantes, han sufrido pérdidas impresionantes de equipo militar otorgado por la OTAN. Son cifras pues de las más altas que ya son alarmantes porque se estima que Ucrania ha perdido hasta 35 tanques de guerra en un solo día, incluidos modelos T-64, Abrams, Leopard 2, junto con más de 45 vehículos de combate de infantería, entre los que también se encuentran, por ejemplo, los Marder, los Bradley. Y estos vehículos eran muy importantes para la defensa ucraniana. Defensa. Una situación defensiva, no ofensiva. El hecho de que ahora los haya mandado a atacar pues implica que no van a poder defenderse ya más con esos tanques. Y el hecho de que ya esos tanques estén destruidos, pues es un golpe significativo para las capacidades operativas defensivas de Ucrania. Esto, por cierto, lo comparte la misma perspectiva, la compartió hace unos días la agencia de noticias EFE. Es decir, no estamos hablando de una perspectiva prorrusa, sino de los propios analistas occidentales. Y si vemos a detalle, el sistema de defensa aérea, por ejemplo, Buk, que es uno de los más equipados, pero también de los más costosos que tiene Ucrania, que ahora están siendo destruidos en Kursk. Imagínense, esto tiene un valor aproximado de $70 millones por unidad. Y a esto se le suma también la destrucción de otros sistemas de artillería autopropulsada, por ejemplo, los Bogdan, que tiene un costo alrededor de $1.5 millones enviados por la OTAN, por supuesto, con el dinero de nuestros impuestos, y las bajas, que incluyen una variedad de vehículos blindados. Por eso yo les decía el otro día que Kursk se está convirtiendo en el cementerio de blindados más grande de la OTAN en territorio ruso. Ahí fue a acabar todo esto. Y hay otro tipo de equipo, por ejemplo, los blindados como los International Max Pro, que tienen un valor de los $500,000 por unidad, según el Wall Street Journal. Y en la ofensiva del verano pasado, si comparamos qué tan graves son las pérdidas que está sufriendo aquí Ucrania de equipo militar, que le costó muchísimo tiempo conseguir,
que esperó demasiado para que llegaran y verlos destruidos en menos de una semana para una nota estridente, no parece tener sentido. Miren, en la ofensiva del año pasado, Ucrania, que fue una derrota total, no funcionó. El mismo Trump, recuerdan que dijo hace poco en una entrevista que esa ofensiva fue uno de los grandes fracasos que había tenido Ucrania, que nunca ocurrió. Y en ese momento, en ese descalabro, ni siquiera se compara con las pérdidas que han tenido en Kursk en solamente una semana, que son mucho más grandes. Por ejemplo, durante esta ofensiva de Crimea del año pasado que había lanzado Ucrania, ellos habían perdido 35 unidades de equipo militar por día. Esto en algunos de los días más intensos, claro. Era una cifra que ya se decía que era alta, perder 35 equipos por día. Bueno, pues ahora en Kursk, imagínense que según la propia agencia de noticias EFE, por ejemplo, está reportando que lo que se está destruyendo en Kursk ha llegado por día hasta más de 135 unidades, hasta 170. Entonces, estamos hablando de una cifra descomunal. Y como les decía hace un momento, el gran problema para Ucrania es que lo que se destruye no se repone ya en su arsenal. No hay tasa de reposición ya. Entonces, su única esperanza para reemplazar ese equipo dependería en gran medida de que la OTAN mañana le estuviera entregando más equipo nuevecito para que lo fuera a embarrar ahí en una semana. Y en muchas ocasiones todos sabemos que ese equipo llega tarde o no llega nunca o no es suficiente. La última vez tardaron más de 6 meses. Y luego pues hay otro factor clave, la redistribución que Ucrania tuvo que hacer de las tropas. Hemos estado hablando durante muchos meses de que Ucrania no tiene soldados suficientes. Entonces es lógico pensar de dónde sacó Ucrania estos 1,000 soldados que puso en el frente. Ya hemos analizado cómo muchos de ellos son expresidiarios, sí, pero otros son mercenarios. Y como sea, 1,000 soldados en esa posición y todo este equipo de artillería y blindados le hubiesen servido mejor para proteger áreas en las que está perdiendo, que son casi todas. Para llevar a cabo esta invasión en Kursk, el mando ucraniano definitivamente tuvo que retirar muchísimas brigadas de otras áreas estratégicas vulnerables. Y esto, por supuesto, incluye el Donbass. Fue una decisión que ahora lo que está haciendo es que están siendo emboscados en Kursk, pero que también tienen una disminución enorme del número de tropas cerca de las fronteras del norte de Ucrania. No parece muy brillante, porque Kiev dejó desprotegido una de sus áreas más importantes. Es muy poco probable que Kiev esté completamente desprotegida, la capital, pero la disminución de las fuerzas ucranianas es un hecho innegable. Entonces, han desprotegido una región que era clave. Y esta redistribución de tropas ucranianas para lanzar la operación en Kursk, pues ya está reportando consecuencias significativas en el frente del Donbass. Desde que comenzó esta incursión ucraniana en Kursk, las fuerzas rusas han aprovechado no solamente para hacer esta emboscada aquí, sino que también están usando esta oportunidad para avanzar en varias áreas claves en donde antes se les estaba dificultando hacerlo en el Donbass, porque hay escasez de municiones, escasez de soldados y escasez de equipos, porque se los llevaron para otra zona. Y entonces esto está ya cambiando el curso del conflicto en toda la región. Esto es de lo que no nos hablan los medios occidentales de pronto, y déjenme compartirles alguna de las tantas notas que pueden ustedes, cuando hacemos un análisis un poco más, digamos, profundo de esto, pues podemos ver lo que esto está resultando. Primero, en una emboscada evidente en Kursk, que está, repito, convirtiéndose en el cementerio más grande de equipo de la OTAN. Pero en los últimos días, las fuerzas rusas también ya han ganado muchísimo terreno en zonas del Donbass, que pues antes se les estaba dificultando. ¿Recuerdan que habíamos hablado que el Chasiv Yar era una de las zonas más disputadas en este conflicto, y cómo esto se había estancado de alguna manera porque la situación no era fácil? Bueno, pues ahora la presión de las fuerzas rusas en esta región, reconocido por medios como el mismo RBC Ukraine, han aceptado que ya está fuera de control. Ya se pueden despedir de este microdistrito del canal,
que está amenazando ya con cruzar el canal de Siverki, Donetsk, Donbass, y esto va a hacer que Rusia tome el control de todas las líneas de suministro ucraniana en el Donbass. No fue brillante esto, repito, porque tienen una escasez de soldados y de equipo. Al mandarlas allá, desacompletan de otro lado. Y ese otro lado era una zona crucial como esta región del Donbass. También tenemos otros ejemplos, como por ejemplo Toretsk, en donde las fuerzas rusas usaron esta oportunidad para lanzar una contraofensiva relámpago. A pesar del contraataque ucraniano que tenían en Kursk, lanzaron esto usando la debilidad y la escasez de municiones que produjeron en este flanco en su defensiva, y pues es un avance que ya les permitió amenazar seriamente la línea de defensa ucraniana, que ya de por sí estaba débil. Pero con esta redistribución de tropas hacia Kursk, según lo confirman medios como Al Arabiya, pues ya están prácticamente en manos de Rusia. Más de estos casos, por ejemplo, hay otras regiones del Donbass como Vuhledar, en donde las tropas rusas ya han logrado avances significativos y están llegando a la carretera, por ejemplo, de Kurabove Boulevard, en donde ya es crucial el control que han tomado las tropas rusas para regular el suministro de las fuerzas ucranianas en la zona. Toda esta pérdida de ruta de suministro podría tener consecuencias graves para la defensa de Vuhledar y de otras zonas estratégicas del Donbass. La crítica que se hace es que Rusia sí está logrando emboscar a las tropas ucranianas en Kursk, pero que el costo económico de hacerlo ha sido estratosférico. Pues sí, porque está utilizando, incluso se han reportado hasta 21 misiles Kinzhal por día, que son muy caros. Pero en una guerra, lo que tiene precio es barato. Y mientras esto está sucediendo, están tomando el control del Donbass, que vale el control absoluto ya del Donbass, que valdría miles de millones de dólares y no tendría punto de comparación si lo comparamos con el costo de esta emboscada en Kursk y de haber debilitado estos flancos en el Donbass. Entonces lo que está pasando es que mientras Ucrania dedica estos recursos irresponsablemente y todas estas tropas a la incursión en Kursk, las fuerzas rusas pues están explotando las debilidades en otros frentes. Porque los avances rusos en Donbass pues han sido muy rápidos en los últimos días y solamente hay una explicación para esto después de que este conflicto se estaba estancando, que hay un flanco abierto ya. No parece que haya sido muy sensato el hecho de ir a invadir Rusia cuando no puedes ni defenderte en tus frentes y entonces mermas la capacidad de defensa de esas zonas, y la operación en Kursk pues ha tenido ya un costo significativo en el Donbass. Ahí es donde está doliendo más en el avance de las fuerzas rusas. Es lo que no nos dicen los medios occidentales, pero el gran fracaso de Kursk para Ucrania no va a ser Kursk por sí mismo, va a ser en el Donbass, Alba. Así es. Porque lo decíamos, no tiene nada de malo que Ucrania ataque o contraataque en territorio ruso, como muchos decían en los comentarios, y es cierto, en la guerra todo se vale. El detalle es cuando no tienes la capacidad para mantener ese avance y no nada más ir a entregar víctimas, a ser mártires. La cuestión es que vayas y tengas la capacidad de infligir por lo menos el mismo tipo de daño a tu enemigo, a tu oponente. Si no, pues nada más vas a descalabrarte con la poca municiones que tienes y no tienes de repuesto, entonces solo vas a entregar mártires. La idea es poder hacer un daño general y poder tener el control de esa zona. No nada más a ir a dejarles lo poco que tienes, porque lo decíamos, desde octubre del año pasado, desafortunadamente para Ucrania, han dejado de fluir las ayudas y el armamento como estaban acostumbrados. Se ha hecho más evidente que hay otras prioridades en la agenda. También conforme nos estamos acercando más a las elecciones en Estados Unidos, por supuesto esa ayuda disminuye a grandes pasos, porque la agenda, pues Ucrania cae en último lugar. Si nos vamos a prioridades, primero está la elección presidencial en Estados Unidos, luego viene el conflicto de Israel y hasta el último, si algo queda, entonces ya llega Ucrania. Y para todos los socios está siendo igual. Sí, por supuesto. Y es que, Alba, lo que decíamos que es lo principal, que es de inteligencia básica. No hay tasa de reposición. Cada tanque perdido, no hay otro que venga en camino.
Sí. Entonces, si estamos hablando de una pérdida de hasta 135, incluso hasta 170 vehículos, muchos de esos blindados, 35 blindados, por ejemplo, en un día, no vienen 35 más en camino. No. Y ese era equipo que faltaba para defender otras zonas de Ucrania, en el frente ucraniano, como por ejemplo, muy claro, el Donbass. Claro. Y entonces ya se está abriendo este hueco aquí. Y sí hay, Alba, una tendencia muy marcada de... Si nosotros comparamos, creo que tú habías hecho ese análisis en la mañana, si nosotros, porque estábamos preguntándonos eso, si nosotros comparamos cuándo inició la ofensiva en Kursk y luego, por ejemplo, ponemos la perspectiva, cómo cambia el conflicto en el Donbass y lo ponemos en una gráfica, sí hay una clara tendencia. Sí, de hecho aquí tengo mis anotaciones para que no se me olvide nada. Esto empezó el 6 de agosto, la semana. Sí. Dice, las fuerzas ucranianas, si se acuerdan, inician la incursión en la región de Kursk, que fue la nota que dimos, ¿no? Cruzaron la frontera hacia territorio ruso, hicieron un ataque que por supuesto agarró desaprevenido a las fuerzas rusas y pues... avanzaron rápidamente, alcanzaron posiciones sumamente estratégicas en la frontera. ¿Recuerdan esa nota? A todo el mundo nos tomó por sorpresa eso. No solo al ejército ruso, a todo el mundo. Nadie se imaginaba esa jugada. Fue una jugada muy buena. Desafortunadamente, como dice, sin tasa de reposición, hoy vemos las consecuencias. Luego, el 7 de agosto, al otro día, las fuerzas rusas pues comenzaron a reorganizarse y a enviar refuerzos a las regiones de Kursk, pues, no se la esperaban, ¿no? Se reportó una confusión inicial en las filas rusas, pues debido a la rápida reubicación de tropas en diferentes partes del frente, lo que complicó la coordinación de la defensa. Luego, el 8 de agosto, pues, las fuerzas ucranianas continuaron su avance y llegaron a penetrar hasta 25 kilómetros en el distrito de Belovsky, en Kursk. En respuesta a esto, las fuerzas rusas pues empezaron a establecer defensas un poco más organizadas e intentaron detener el avance ucraniano utilizando ataques aéreos y también ataques de artillería. Luego, el 9 de agosto, en el frente del Donbass, se observaron movimientos rusos significativos en respuesta a la redistribución de las tropas ucranianas hacia Kursk. Las fuerzas rusas avanzaron en áreas como Chasiv Yar y Torez, aprovechando la menor presencia ucraniana para tomar terreno estratégico. Luego, el 10 de agosto, los avances ucranianos en Kursk se enfrentaron a una resistencia cada vez mayor, con enfrentamientos reportados cerca de las localidades de Miliyetka y Goktorovka, donde los rusos intentaban frenar el avance ucraniano. Mientras tanto, en Donbass, las fuerzas rusas continuaron consolidando sus ganancias en áreas como Vuhledar, Medusa y Al-Arabiya. Luego, el 11 de agosto, 2 días apenas, las fuerzas rusas lograron estabilizar parcialmente. Aclarando, estas últimas son las fuentes. Al-Arabiya son las fuentes donde ustedes pueden confirmar los avances de estas, digamos, reveses que nosotros estamos viendo. Y también en el Instituto de Estudio de la Guerra. Toda esta información la pueden ustedes colaborar en la página que se llama Instituto de Estudios de la Guerra y en la página Medusa. También la pueden encontrar. Luego, las fuerzas rusas el 11 de agosto lograron estabilizar parcialmente el frente en Kursk, frenando el avance ucraniano cerca de Volosky. Sin embargo, los combates continuaron a áreas más cercanas a la frontera con la región de Sumy, mientras las fuerzas ucranianas intentaban mantener la presión. Recuerdan también que Sumy es una de las ciudades ucranianas con más fervor ucraniano, una de las zonas más complicadas a Rusia para mantener bajo su poderío, porque Donbass, como ya lo habíamos dicho, es una zona proclive. Donbass y Donetsk son proclives a la cultura rusa. Ellos se sienten más identificados en la cultura rusa. Sin embargo, Sumy no. Es que hay más rusoparlantes en el Donbass. Y Alba, sí hay una tendencia clarísima aquí que ya estamos viendo. De si tú te fijas, cuando inicia el conflicto en Kursk, a cómo van retrocediendo las tropas en el Donbass. Pero hay una cosa, Alba, que yo no sé si 2 o 3 días, fíjate, coincidencias, no lo sé. Estábamos hablando en esta mesa de cómo Ucrania tenía el temor de que Rusia lanzara una ofensiva en Sumy, ¿te acuerdas? Uh-huh. Y que nosotros decíamos, con fuentes rusas que estaban diciendo, incluso les mostramos los chats de un foro militar
en donde los rusos decían, ojalá que nuestro ejército, eso decían los rusos, no ataque Sumy. ¿Se acuerdan? Y la línea de la discusión era, ¿y por qué no habría de atacar Sumy? Y decían muchos rusos del foro, porque las bajas civiles van a ser terribles, porque ahí viven más de 700,000 habitantes, entonces eso es una zona densamente poblada. Y otros decían, pero es una guerra y en una guerra tenemos que atacar Sumy porque si no desde Sumy van a salir ataques hacia la frontera rusa. La están usando como escudo humano para desde ahí lanzar ofensivas. Bueno, ¿de dónde creen que salió la ofensiva a Kursk? Esta ofensiva. Desde Sumy. Entonces, si algo estaba deteniendo a Rusia de no invadir Sumy por ese riesgo, pues parece que Ucrania no se tentó el corazón. No. En absoluto. Porque en Kursk, por ejemplo, ya hablamos de cómo Rusia tuvo que evacuar a más de 78,000 personas en esta región precisamente para evitar las bajas civiles porque llegaron disparándole a los civiles, a vehículos civiles, a gasolineras, a hospitales, a centros comerciales. Para crear pánico. Era crear pánico y matar al que se atravesara. Porque ahí no había ya... Cuando se adentraron en la región había puestos militares de control, pero una vez que rompieron eso, entraron y dispararon a matar a civiles. No había ya, Alba, una guerra. Ya era la opción de hacer una masacre. Utilizaron estas vías de transporte férrea para poder evacuar rápidamente de Kursk a los rusos civiles y entonces comenzaron una ofensiva. La cuestión es que Ucrania Zelensky no parece medir las consecuencias porque piensa él que él puede hacer esto en Rusia confiando en el terrorismo de los medios de comunicación que cubren todo esto y confiando también en que si Rusia contesta igual, los medios tradicionales de comunicación van a maximizar esto y decir, miren, crímenes de guerra. Crímenes de guerra. Crímenes de lesa humanidad. Como decíamos, el ministerio ruso lo cataloga como terrorismo. Y es que así es. Bueno, y encima, ¿qué hicieron? Aparte de atacar civiles este fin de semana, ya cruzaron todas las líneas rojas. Ya no se puede... De verdad. Yo ayer veía en el chat algunos comentarios que decían, es que te fijas de lo de un lado, pero del otro no. No, hemos comentado ambas versiones, amigos. Pero esto que hicieron el fin de semana fue atacar civiles y plantas nucleares, Alba. Sí, o sea, dices... no hay un terreno parejo porque lo habíamos dicho, la población civil es la más afectada en todo esto, la que no tiene voz ni voto porque a ellos no se les ha preguntado si están de acuerdo en esta guerra, si están de acuerdo con las acciones que está haciendo un lado o el otro bando de la guerra. A nadie le ha preguntado, pero ellos al final del día son los que están sufriendo. Y dices, llega esta incursión a Kursk solo a matar civiles, no se vale. Entendemos que en la guerra todo se vale, pero como decíamos, siempre hay donde hay objetivos militares. La población civil no es un objetivo militar. La población civil se debería de mantener como tal, pero es algo que no estamos viendo. Y luego cuando salen medios occidentales, no prorrusos, no prochinos, no, medios occidentales, y empiezan a señalar que hay altos mandos del ejército estadounidense que estuvieron organizando ese ataque, dices, ahora tiene toda la lógica del mundo. Que no es la primera vez que medios occidentales ¿te acuerdas señalan el análisis esto? Que hacíamos el fin de semana? ¿Quién iba a ganar de este conflicto y por qué? Exacto. Pues ahí tiene toda la lógica del mundo. Por supuesto, ¿quiénes se benefician? Si recuerdan en la primera parte de esta saña de cosas desastrosas, iban a cerrar una válvula en la que Ucrania se ve beneficiada económicamente, pero daña a algunos miembros de la OTAN. Pero eso no importa porque también perjudica mucho a Rusia porque no puede vender gas. Es un gasoducto. No es el Nord Stream que desafortunadamente le pasaron muchas cosas raras y se voló. Es otro tipo de gasoducto en donde se ve perjudicado Víctor Orbán. Entonces, y se ve beneficiado... ¿Quién es ahora uno del principal vendedor de gas a Europa? Pues Estados Unidos. Si se destruye esa válvula, se cierra completamente, a Zelensky no le importa que su país deje de recibir dinero porque esa válvula pase por suelo ucraniano. Le interesa beneficiar a quien lo está manteniendo en el poder. Porque desde mayo, si recuerdan, Zelensky ya no es el presidente de Ucrania. Extendió su periodo perpetuamente hasta que acabe la guerra.
cosa que ya lo habíamos dicho también en esta mesa. Es algo muy ridículo porque el antecesor de Zelensky llegó cuando fue el referéndum del Donbass, que también hubo una guerra, y el presidente de Ucrania en ese momento también llamó a elecciones y fue el que quedó el antecesor de Zelensky. Terminó su periodo de 5 años, porque en Ucrania son periodos de 5 años. Llega Zelensky, se le acaba, en marzo tenía que llamar a elecciones de este año, pero dijo que no podía por la guerra, cuando ya anteriormente en Ucrania han tenido muchos conflictos armados a lo largo de su historia y nunca se habían pospuesto las elecciones hasta que llegó Zelensky. ¿Hasta cuándo va a dejar el puesto? No sabemos. ¿Hasta cuándo va a llamar a elecciones? Tampoco sabemos, porque mientras sea una pieza útil para los intereses de el gas en otros lados, pues va a seguir en el puesto, porque es una ficha que necesitan seguir moviendo. Claro, y ahora se confirma más esto que hablábamos el fin de semana, Alba, porque ya es más obvio quién va a ganar de esto. Y Ucrania no solamente no va a ganar nada, sino que está haciendo todo lo posible para perder la mayor cantidad de territorio posible. Simplemente no tiene lógica, Alba. Y no tiene lógica porque el fin de semana lo decíamos. De esta ofensiva, ¿qué es lo único que sale? Lo que sale es el hecho de que toman esta estación, muchos dicen que es una estación por decirlo así, en donde se puede regular o cerrar la válvula del gas que Rusia envía hacia Europa, hacia zonas muy concretas de Europa que todavía necesitan gas ruso y que hay una excepción de gas ruso. La Unión Europea lo permitió porque no tienen cómo abastecerse de gas a menos que sea comprárselo a Estados Unidos 10 veces más caro y no tienen la posibilidad económica de hacerlo. Entonces la Unión Europea hizo esta excepción. Ahora, al tomar este control de esta estación de gas que está en la región del Oblast que acaban de tomar en estos momentos de Kursk, pues lo que hace Ucrania es que podrían volar o cerrar esto y con eso se cerraría ya cualquier posibilidad, así como pasó en el Nord Stream 2, de que compren gas ruso en Europa. Pero Ucrania no le beneficia eso, porque Ucrania en estos momentos no le hace un favor a Rusia. ¿Cómo crees que le va a hacer un favor de, sí, yo te dejo que pase tu gas aquí, no te preocupes, eso total, que somos cuates? Por supuesto que no. Rusia le paga una cantidad estratosférica a Ucrania, ahora más caro que antes, porque crucen su gas por Ucrania. Claro, pues están en guerra, pero este es un tema común en donde nadie se había metido porque dicen, a ver, estamos en guerra, pero Europa, que es tu socio, que te está dando dinero y armas, necesita este gas, es para ellos. Yo hago negocios y bueno, pues a ti te lo voy a pagar ahora más caro. Y Ucrania, que no tiene prácticamente fuentes de ingresos, pues en este momento decía así. Cuando hace esto, pierde una fuente importante de ingresos Ucrania. Pero no solo eso, pone en jaque a sus propios aliados europeos que ya no van a tener ese gas y van a tener que gastar 10 veces más en gas carísimo que viene de Occidente. Entonces, ¿quién gana? Pierde Rusia, pierde Ucrania, pierde Europa, solamente gana el gas occidental. Sobre la posibilidad de territorio. Alguien decía, es para mejorar la posición. Eso es lo que pensábamos. Pero ahora con lo que estamos viendo hoy de estos reveses, no están mejorando ninguna posición. No. Al contrario, están perdiendo un montón de equipo en Kursk y están perdiendo más territorio del que hubiesen perdido normalmente en el Donbass. Entonces, esto forza más. Cuando llegamos al tema de una negociación, pues ni siquiera eso va a suceder, porque déjenme repetir brevemente lo que dijo ayer Putin, ya no va a haber negociación. Parece que este tema de la paz está cada vez más lejano. Ahora está claro por qué el régimen de Kiev rechazó nuestras propuestas de volver a un plan de arreglo pacífico, al igual que rechazó las propuestas de mediadores interesados y neutrales. Aparentemente, el enemigo, con la ayuda de sus amos occidentales, está haciendo su voluntad y, de la mano de los ucranianos, Occidente está combatiendo contra nosotros. Así que, según todas las apariencias, el enemigo busca mejorar sus posiciones negociadoras en el futuro. Pero ¿de qué tipo de negociaciones podemos hablar con personas que atacan indiscriminadamente a civiles, infraestructuras civiles o intentan amenazar instalaciones de energía nuclear?
¿De qué se puede hablar con ellos? Ahora está claro por qué el régimen de Kiev rechazó nuestras propuestas de volver a un plan de arreglo. Pues sí, está claro, Alba. Está claro que la posibilidad de una negociación se está alejando más de la mesa a medida que estamos viendo esto ya aquí. Y bueno, pues es algo que está beneficiando claramente solamente a una partida que ni siquiera está en Europa ni en esta región. No es Rusia, no es Ucrania, no es Europa quien se va a beneficiar de este movimiento. ¿Cuál será el impacto de la ofensiva de Ucrania en Kursk? Gracias a todos los que votaron en la encuesta por YouTube. Las opciones son Rusia fortalecerá su control, Ucrania ganará terreno estratégico o se prolongará el conflicto. Si la encuesta está cerrada, por supuesto, les agradeceríamos que dejen su opción escrita en los comentarios para pues saber cuál es la opinión de cada uno de ustedes. Para las personas que votaron en la encuesta en estos momentos, el 74% cree que esta ofensiva en Kursk va a terminar fortaleciendo el control de Rusia, evidentemente sobre el Donbass, Alba. El 20% cree que además, claro, va a prolongar el conflicto, porque como lo decía ayer el presidente de Rusia, esto aleja las posibilidades de una mesa de negociación. Y el 6% cree que Ucrania ganará terreno estratégico. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.